vamos a estar mirando en esta tarde un temita, como dijo Jimé, titulado Excepción a la regla. ¿Sí? Ese es el título. En la Biblia, cuando miramos, el texto central va a estar en Mateo 19, ese es el pasaje. ¿Sí? Vamos a estar leyendo los versículos 1 hasta el 10. Pero antes de eso, vamos a ver de que en la Biblia hay excepciones. Por ejemplo, Dios dice en el cuarto mandamiento, no trabajarás. 6 días trabajarás y el día séptimo descansarás. Será de Jehová tu Dios, ¿no? Porque Jehová descansó, bendijo y santificó este día. Ahora la Biblia da una excepción. ¿Saben que hay un trabajo que Dios dice que no es pecado? Y está en Mateo 12:12. Es el trabajo que hacen los pastores, el trabajo que hacían los levitas, los sacerdotes, y es un trabajo que Dios no lo cuenta como pecado. Si nosotros tuviéramos en el día sábado alguna visita médica, si tuviéramos en el día sábado alguien que se desmaya aquí en la iglesia, si tuviéramos alguien que está solicitando algún medicamento afuera y tenemos que ir a comprarlo, no es un pecado para Dios, porque estamos ayudando al prójimo o estamos haciendo algo que Dios aprueba. O sea, es una excepción a la regla, ¿no? Otra excepción, por ejemplo, es el tema de llamar necio al prójimo. La Biblia en Mateo 5 dice que nosotros, 5:22, nosotros no debemos llamar a nuestro hermano necio. Otras Biblias traducen tonto, insensato, ¿no? O sea, alguien que no tiene capacidad sensorial, alguien que no tiene capacidad de discriminar ideas, ¿no? La Biblia dice que nosotros no debemos descargar este rótulo sobre nuestro prójimo. Pero hay una excepción a esa regla. La Biblia dice que en ciertas ocasiones el título, el adjetivo de necio sí se puede aplicar. Por ejemplo, el sabio Salomón dice, el labio del necio publica la necedad. ¿Se acuerdan de Jesús, la parábola que dijo de ese hombre que construyó, ¿no?, sus graneros y dijo, oh alma mía, ¿no?, vamos a agrandar esto porque voy a crecer y voy a proyectar más y más? Y le dijeron, necio, esta noche vienen por tu vida. En sí el texto dice en Lucas 12, la vida, ni siquiera la vida era de él. En ese contexto, el término necio está aprobado por la Biblia. Es una persona que escucha la palabra de Dios, escucha el escrito está, y pese a que escucha, dice, no me interesa. Y saben que lo mismo pasa en el tema de el casamiento. El tema que vamos a estar viendo en esta tarde es lo que Dios dice acerca de el estar casado y el divorcio. ¿Hay alguna excepción para divorciarse? ¿Permite Dios el divorcio? Estos son temas que por ahí no nos gusta mucho tocar, sinceramente. Pero es en estos temas donde uno se aferra a la idea de si la palabra de Dios conduce mi vida, conduce el andar, el funcionamiento de la iglesia, o no. Porque son cuestiones tan sensibles que a veces no nos gusta hablar de esto, nos cuesta o lo evitamos. Pero la Biblia no hace un silencio al tema del divorcio. ¿Permite Dios el divorcio?
al creyente? ¿Hay una excepción a mantenerse casados según la Biblia? ¿Cuántas excepciones hay? Una. ¿Seguros? Como 2, 3. Hay dos. Yo les digo que tenía una idea de que eran 2. Pero en esta semana encontré una tercera. Sí. Encontré 3. Y no vamos a hablar del proyecto de matrimonio porque, bueno, no nos da tiempo, no es el punto central. Pero el matrimonio es un proyecto que Dios tiene para ordenar la vida social del ser humano. La Biblia dice que Dios dijo que no es bueno que el hombre esté solo. Pero, sí la Biblia habla de ciertas personas que tienen un don. Es el don, esto está en 1 Corintios 7, es el don de continencia. U otra forma que lo llama el evangelista Mateo es el celibato. Es el que yo no practico o no desarrollo en mi cuerpo la sexualidad. No tengo actividad sexual en mi cuerpo. Y Jesús, hablando de este tema, da 3 razones de por qué hay este tipo de personas. Fíjense en Mateo 19, le voy a pedir, creo que Sandro, ahí si nos guías, si puedes leernos, por favor, los pasajes 11 y 12 de Mateo 19. Más o menos para el contexto. Se acercan unos fariseos que pertenecían a una escuela de teología que se la llamaba Escuela Hillel. En los tiempos de Cristo había 2 escuelas rabínicas, es como decir 2 facultades de teología, que enseñaban 2 ideas. Esta gente que se acerca a Jesús a preguntarle es de la escuela de Hillel. La otra escuela que había en los tiempos de Cristo era la escuela de Shammai. Pero la escuela de Shammai estaba más en armonía con la ley más antigua acerca del divorcio dado por el Creador en Génesis 2:24. Por eso dice en el versículo 3, ¿qué cosa, Sandro? Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Noten ustedes, muchas gracias. Noten ustedes que el pasaje dice que se acercaron ¿de qué forma? Tentándolo para acusarlo. O sea, la gente que le vino a hacer la pregunta a Cristo no era gente sincera, no era gente honesta. Esta escuela de Hillel permitía por casi cualquier motivo que el esposo despachara, la Biblia llama la palabra repudiar, a la mujer. Cualquier cuestión mínima, esta escuela decía que el varón puede, inclusive si hay hijos, y la ley defendía al varón, el varón se quedaba con la familia, puede decirle: muchas gracias por tu servicio, ven en paz. Esta escuela aprobaba este tipo de conducta. Y saben que Jesús habla con estos hombres y les dice, por ejemplo, en el versículo 4, ¿no han leído que el que los hizo al principio, hombre y mujer los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre, se unirá a su mujer, y los 2 serán una sola carne. Así que no son ya más 2, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿Saben que había una ley civil aprobada en los tiempos de Moisés? Esto está en Deuteronomio 24, 1 al 4, que se le podía dar a la mujer una carta de anulación de matrimonio.
Y esta gente que conocía la Torá le sacan a Jesús este argumento. ¿Acaso tú no eres maestro de Israel? ¿Tú no eres un judío? ¿No conoces de que Moisés nos habilitó a tener esta práctica con las damas? Y Jesús lleva la cuestión a una ley mucho más antigua. Nosotros cuando leemos Génesis 2.24 no tenemos la definición si la alabanza que hace Génesis 2.24 la hace Adán, la hace Moisés, el autor de Génesis, o si la hace Dios. Pero Jesús en este texto nos dice que el que hace la primera boda es el Creador. Y el Creador deja un mandato para toda la humanidad, diciéndole a la humanidad entera: el proyecto de familia es para toda la humanidad, excepto algunos. Pero el proyecto de familia era para toda la familia humana de parte del Creador. Ahora, según Jesús, ahí en el versículo 7, esta gente le dice: ¿por qué pues mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarla? ¿No sabes acaso que civilmente estamos nosotros habilitados? Y Jesús ahora va a decir que esa ley fue por una razón. ¿Por la que dice? Por la dureza de vuestros corazones. Esta gente, en los tiempos de Moisés, el soporte civil, gubernamental, la organización social del momento, dijo Jesús, es cierto que lo habilitó, estaban avalados legalmente, pero a los ojos de Dios, esa ruptura social, civil, que aprobaba el Estado, no estaba aprobada por Dios. Y noten que dice el versículo: pero yo os digo. Jesús, hermanos, tiene autoridad. Jesús tiene autoridad para aclarar, para esclarecer y dar fundamentos muy profundos, muy sólidos de los escritos está. Dice: pero yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Noten que este alcance de repudiar es para todos. Sea para los cristianos, sea para el gentil que no es cristiano, que no pertenecía al pueblo judío. Pero el alcance es universal. Dice: pero cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación. Esta palabra es importante porque esta palabra es una de las excepciones para disolver un matrimonio. ¿Por qué quise tocar este tema, hermano? Porque cada vez vemos más pastores divorciados, separados, jóvenes, matrimonios. Nosotros tenemos amigos, por eso también fue el motivo del retiro matrimonial que hicimos, porque estamos viendo que se está tomando el matrimonio con una liviandad atroz. Y la Biblia dice que solamente se puede disolver un matrimonio por 3 razones. Primeramente, la muerte. Eso es obviamente un hecho fortuito, ¿no? Es una cuestión del pecado y no hubo ahí ningún tipo de elección. Llegó la muerte y me separó de mi cónyuge, ¿no? De mi compañero. Ahora hay una segunda razón que está en 1 Corintios 7:15. Es cuando un cristiano se casa con alguien que no es cristiano y el cristiano recibe la mala noticia del no creyente que le dice que se quiere separar.
Fíjense que en 1 Corintios 7 el apóstol Pablo habla para todos los sectores de la iglesia. Ahora, el apóstol Pablo en 1 Corintios 7 estaría viendo para estudiar ese capítulo, pero ese capítulo no está hablando del matrimonio. El versículo 1 nos marca el contexto de por qué el apóstol Pablo habla a todos estos actores en relación a la familia. Porque la iglesia de Corinto, lamentablemente, esta carta se perdió, pero la iglesia de Corinto parece que le había hecho algunas preguntas al apóstol Pablo. Y le había hecho algunas preguntas acerca de la familia. ¿Cuál es la relación que debe existir entre un creyente y un no creyente? ¿Puede un joven decidir no casarse? ¿Está correcto que un padre le diga a su hija virgen, por ejemplo, que no se va a casar? ¿Está pecando un padre que aconseja así a su hija? ¿Está pecando un padre que lleva a su joven puro físicamente para que se case? Y si un esposo y una esposa cristiana dicen que no quieren tener contacto sexual, ¿eso está permitido? Todo ese tipo de preguntas le hicieron al apóstol Pablo. El apóstol Pablo le habla a los esposos, le habla a las esposas, le habla a los solteros, le habla a las solteras, le habla a las esposas que tienen esposos no creyentes, y les habla a los progenitores que sueñan con que su hijo se case, o sea, que forme familia o que no. Y el apóstol Pablo va a hablar en este capítulo acerca de una pareja cristiana y una pareja que esa misma pareja tiene a alguien que no es cristiano. Se puede, por ejemplo, el no creyente le dice a la esposa cristiana que se quiere separar. ¿Qué hace la esposa cristiana? Esta es la segunda excepción a la regla. El apóstol Pablo dice, sepárese. Pero esa separación no tiene el sello de aprobación de parte de Dios. La persona cristiana que se casó por diferentes razones en la vida, formó una familia con alguien no cristiano, y en cierta manera el no cristiano se cansó de su vida espiritual, del cónyuge, dijo, esto no va más, me cansé. ¿Qué hace? Dice esta gente, le preguntó a la iglesia de Corinto al apóstol Pablo. Tengo un esposo que me dice que se va a separar de mí y no es creyente, apóstol, ¿qué hago? El apóstol le dice, te puedes separar. O hay violencia física, imagínense, una mujer que está sufriendo violencia física, sexual, verbal, ¿qué hace? Viene al pastor, ¿qué hace? El apóstol le dice, sepárate, pero no te puedes casar más. Segunda excepción. Y la tercera excepción a la regla del matrimonio, del casamiento, es el adulterio. La palabra, la raíz que usa Jesús aquí, que la toma Mateo del griego, es porneia. Es toda actividad sexual ilícita antes, durante o después del matrimonio. Sobre todo en la relación matrimonial, cuando hay comportamientos sexuales indebidos de uno de los cónyuges, el cónyuge inocente queda aprobado por Dios para romper ese vínculo. O sea, Dios exonera, Dios libera al cónyuge fiel y le dice, esto no es un mandamiento, no es algo obligatorio, es una concesión que hace Dios. ¿Qué significa una concesión? Es un derecho, es una habilitación que hace Dios para el cónyuge libre. Yo, por ejemplo, conocí, no les digo el lugar, pero en la provincia de Entre Ríos, a una mujer hermana de iglesia, ¿no? Que yo no la conocía, la conocí ahí y vi que en ese matrimonio había problemas, ¿no? Y después hablé con el esposo, el hermano, eran líderes de la iglesia, ¿no? Le digo, hermano, esto, no sé qué está pasando, pero no, dice hermano, es que se quiere separar, dice, anda a hablar, Ezequiel, ayúdame, ¿no?
Yo era un estudiante de teología, estaba en la residencia que iba a hacer, ¿no? Pero fui a hablar con la mujer. Me dice, Ezequiel, él me fue infiel. Él me fue infiel y yo no quiero perdonarlo. Yo fui al hermano y hermano, bíblicamente está aprobado. Usted no tiene derecho a reclamar nada. Usted ha sido infiel y no está obligado el cónyuge a perdonarlo. Es lo más viable, lo más saludable, que se pueda restaurar la relación y reiniciar el vínculo, pero no es obligatorio de parte del cónyuge libre tomar esta actitud. O sea que Dios está en el corazón de esa mujer. Este hombre manipuló la información, ¿no? Por eso es importante conocer con quién uno se relaciona. Esto es muy importante. Por eso es importante, Dios recomienda a los jóvenes, a las personas que desean formar una familia, que mires la procedencia. Dice que lo que Dios unió, el hombre no lo separa. Cuídate de todo aspecto humano que puede interferir en la posible relación que vos estás armando. Tengo una cita de Elena de White que desde llegué acá a la Patagonia, yo le contaba, dice que es algo que yo no entiendo, pero se los comparto a ver qué piensan ustedes, ¿no? Pero yo creo sinceramente que los hermanos que hacen esto, y conozco más de un caso, pero los hermanos que hacen esto tendrán que resolver las cuentas con Dios. Elena que dejó ahí de paso, hay dos libros para mí que son muy importantes en el tema de la familia. Es El Hogar Cristiano y también testimonios acerca de conducta sexual, adulterio y divorcio. Yo les aseguro que si leen esos libros, si no estás casado vas a tomar seriamente la posibilidad de casarte. Y si estás pensando en divorciarte, vas a estudiar tu posibilidad de divorcio. Y si estás haciendo algo mal, seguramente te va a sacudir la conciencia. Pero ella dice en El Hogar Cristiano, página 310, esto: los hombres no están libres para crear su propia norma a fin de evitar la ley de Dios y agradar a su propia inclinación. Deben acudir a la gran norma de justicia establecida por Dios. El gran legislador, como estudiábamos hoy con el apóstol Pablo, ¿no? Él juzgará a la humanidad. Acá pasa algo en la Patagonia, y esto es lo que les decía, ¿no? Hay hermanos que su situación estatal, civil, en Argentina, no nos habilita a tomar o a formar un nuevo matrimonio. Y se van al país vecino. Se van a Chile y forman un matrimonio allá y vienen casados. Yo quiero decirle a estos hermanos que el matrimonio tiene dos elementos que lo componen, o sea, que estructuran, que dirigen la institución del matrimonio. El primero es el divino. Dios es el creador, el que originó y el que estableció el matrimonio. Pero también hay un elemento, un condimento civil, que Dios habla en su palabra de cuál es el rol del cristiano en relación a las autoridades superiores. Estos hermanos que hacen estas cosas, primeramente juegan con el rol, la función que Dios ha dado al Estado aquí en la tierra. El apóstol Pablo dice: toda persona sométase a las autoridades superiores. Nuevamente, la sumisión tiene una excepción solamente a si yo me someto o no al Estado. Y lo da el apóstol Pedro allí en Hechos 5. Dice: es necesario, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Primeramente,
Estas personas que hacen estas cosas están violando el rol del Estado, están jugando a desordenar el poder civil aprobado por Dios acá en la tierra para sus propios caprichos. Y en segundo lugar, estas personas que hacen esto violentan la norma moral, ética del legislador del universo. Ellos piensan de que Dios puede ser burlado. Me voy a otro país, resuelvo mi situación allá y vengo con familia en Nueva Argentina. Tenemos que hablar de estas cosas porque está pasando en nuestra iglesia esto. Con Lizzy seguimos un motociclista, ¿no? Y él viaja por el mundo y dice que en las fronteras es donde se ve la bajeza humana. Y en los lugares fronterizos es donde se ven estas cuestiones, ¿no? Terrible. Y él que viaja mucho, él dice, siempre que llego a una frontera, me armo de paciencia, me fijo de que nadie me haga alguna trampa y trato de hacer todo legalmente, porque es un espacio donde se busca para esquivar a la ley. Y puede ser que en este aspecto también pase acá, en esta zona, con la cuestión familiar. Elena G. de White dice que el matrimonio es un contrato para toda la vida. Para toda la vida. La duración programada no la pone un pastor, un anciano, un juez, un abogado, una ley, una constitución. Lo pone Dios. Si ves que a vos te molestan los hongos y el compañero con que estás de novio y tiene un hito, es la oportunidad para decirle, mira, todo bien, pero andá, seguir feliz y no me gusta. Si ves que el otro cocina mal y no te gusta eso, separate antes de casarte. La oportunidad de decirle al otro, mira, no me gusta tu temperamento, no me gusta cómo tratas a tu mamá, a tu papá, ¿no? Etcétera, es antes del matrimonio. Una vez que te casás, tenés que tomar de forma madura lo que dice Dios. Tienes que cambiar la estructura familiar en tu vida. No es que ahora se quiere más a la esposa que a los padres, hay un reordenamiento en las relaciones, ¿no? Y naturalmente es un nuevo núcleo familiar que se forma. Y ahora tenés que empezar un proyecto de vida. Tenés que pensar bien qué vas a hacer con esa persona y formar un plan a futuro si es posible que vas a tener hijos. ¿Saben que el apóstol Pablo en 1 Corintios 7 habla de que el matrimonio trae problemas? Y yo, gracias a él, no tengo problemas con mi matrimonio. Bueno, ni si me aguanta mucho, no quiere decir que yo tengo problemas. Pero el matrimonio requiere trabajo. Por eso el apóstol Pablo dice, por el tiempo presente, dice en 1 Corintios 7, es mejor que no se case el soltero. 10 años después de lo que Pablo escribió en 1 Corintios 7, llegó Nerón y empezó a perseguir a los cristianos. El apóstol lo que está diciendo es, analiza la profecía bíblica y si ves que tu proyecto familiar te va a afectar en tu vida espiritual, no formes familia. Por eso dice, si hay un soltero que no quiere casarse, no peca. A veces uno dice, y no se te va a pasar el tren. Nosotros hostigamos a veces a los solteros en la iglesia. Y yo también lo hago. Nosotros tenemos que... ¿Cómo? ¿Para cuándo digo? Sí, ¿y para cuánto el segundo? Para los solteros también, ahí en casa piden nietos. ¿Viste? Los jóvenes solteros no son ciudadanos de segunda categoría, hermanos. Los solteros son amados por Dios. Y nosotros
ahora vamos ya a las aplicaciones finales para ir cerrando. Nosotros debemos ser cuidadosos como adultos, adultas, de sobrecargar a los jóvenes. Los jóvenes tienen que comprender que hay dos elementos que se llaman la edad y la etapa. Son dos cosas diferentes. Y cuando el hijo le dice, pero mamá, no puedo tener novia, ¿no? Hijo, tenés un cuerpo que te funciona, tenés la edad, sos mayor de edad, pero no estás en la etapa de la vida. Estás en la etapa ahora de estudiar, de conocerte, de cuidar tu cuerpo, de hacer ejercicio, de formar amistades que te duren, que se mantengan en el tiempo. Tenés que estudiar tu carácter, tenés que ver qué te gusta hacer, tenés que formarte, hacer una carrera, un oficio, lo que sea, y luego proyectar la familia. Los jóvenes hacen todo al revés hoy en día. Bueno, algunos jóvenes, la mayoría, porque hay jóvenes que estudian la Biblia, son al mismo tiempo. Hay jóvenes que no saben ordenar su vida, sus decisiones, de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Por qué hablamos de esto hoy? Primeramente porque Jesús vino a restaurar las relaciones. El pecado había y está destruido y destruyendo relaciones, a tal punto de que la mujer era menospreciada socialmente. Jesús le dijo: ustedes no saben de la Escritura, ¿no han leído acaso? La Escritura, el cristianismo, hermanos, lejos de minimizar el rol, la función, las capacidades de la mujer, ensalza a la dama. Jesús vino para colocar a la mujer en su debido lugar. Y Jesús les dice a estos maestros de la escuela de Gilel: cuídense de lo que están enseñando, porque lo que están enseñando no es palabra de Dios. Segundo punto, no seamos fariseos actuales, hermanos. Cuidémonos de esto. ¿Saben por qué? A veces se habla más de cómo resolvemos un posible divorcio, en vez de alentar a los jóvenes y decirles: mira, el matrimonio es un proyecto serio para Dios. Yo tengo una amiga justamente que se casó y a los 3 meses se divorció. Tremendo. Tremendo. Tiene que analizar su situación a la luz de la Biblia. Nosotros a veces nos enfocamos más en qué va a ser un matrimonio que no la lleva bien, en un posible divorcio, y cómo va a quedar con la iglesia. Estamos a veces esperando a ver si el otro rompe la relación del vínculo para yo quedar libre. Yo quiero decirle, por lo que yo entiendo en la Biblia, que ustedes entienden otra cosa, puede ser. Lo que la Biblia dice que si se rompe la relación y no hay caso de adulterio, la persona no se puede casar. No se puede casar. Es lo que yo entiendo de la Biblia. Nosotros no tenemos que hablar tanto de qué hacemos cuando hay un posible divorcio. Tenemos que dar capacitación a los jóvenes acerca de el proyecto serio de familia que Dios tiene acerca de esta institución. A los jóvenes solteros, aquí hay varios. A los jóvenes solteros. ¿En qué lío me metí, no? Bueno, no es una consejería en noviazgo, ¿no? Pero cuídate las relaciones que tienes. No es hoy disfruto, la paso bien y vivo mañana. Para Dios, cuanto más inocentes lleguemos a la vida sexual en el matrimonio, es lo mejor. Yo sé que el mundo habla eso del debut y demás, ¿no? Probarlo por primera vez, y cuanto más lo hagas, mejor.
Dios dice, no, reserva tu cuerpo, tus atributos físicos solamente para esa persona. Y si tenés que demorar años y ves de que los hermanos te juzgan y te dicen, ¿hasta cuándo? Todavía soltero, ¿y qué? ¿No estarás haciendo algo raro vos? Hermanos, no seamos quienes sobrecarguemos a los jóvenes, sí, es para pensar. Y ojalá nosotros pensemos, hermanos, porque a veces podemos estar sobrecargando a la juventud también. Y si tú has pasado por un divorcio, si has pasado por un divorcio, sea un consejo para tus jóvenes, sea un instrumento de bien para los que te rodean, sea un consejero para aquellos que no saben cómo formar una familia, o cuáles fueron los factores en los que vos fallaste. Tomando situación y lejos de, ahora viene la parte de la iglesia, de los hermanos, ¿no? Pero lejos de sentirte juzgado, tomando experiencia y contar a los demás. No sientas vergüenza de tu caída, porque el apóstol Pablo dice que el que piensa que está firme, no caiga. Mire que no caiga. Te puede pasar a vos también, me puede pasar a mí también. Por eso ahora vamos a la iglesia. Si hay hermanos acá que nosotros sabemos que han sufrido ruptura familiar, no tomemos el rol de jueces como tocó con Sandra. No. Nosotros no somos nadie para juzgar al hermano, porque no sabemos ni contexto, ni palabra, ni situaciones. Y además ese hermano va a tener que resolver su situación con Dios. Él y Dios. Nosotros como iglesia, a lo sumo lo que tenemos la responsabilidad de hacer es, si tenemos que comenzar un proceso disciplinario, tenemos que hacerlo. Porque la iglesia es responsable, porque recibió la autoridad de Dios para desatar acá en la tierra todo lo que sea desatable y atar en el cielo todo lo que sea atable. La iglesia recibió una responsabilidad según Mateo 18. Nuestro rol como iglesia no lo ocupemos en juzgar a una persona que pasa o está pasando o pasó por estas circunstancias, sino seamos hermanos que construyan, que edifiquen y que sustenten a este tipo de hermanos. Es mi deseo de todo corazón que formemos familias saludables, que formemos relaciones saludables. Si hay problemas, pidamos ayuda, consultemos. Si hay que pagar a algún especialista, tenemos que pagar al especialista. Pero escuchemos el mensaje de Dios. Dios dice que solamente, bueno, esto no lo hablamos, pero de los célibes, solamente hay 3 tipos de célibes, ¿no? Aquellos que han sido eunucos, o sea, aquellos que sirvieron para un emperador, para un rey, aquellos que por cuestiones congénitas, algún tipo de mal funcionamiento del cuerpo y demás, no pueden ejercer la actividad sexual, o aquellos que decidieron desarrollar el don de continencia para servir a Dios. Por eso los apóstoles dijeron que esto es re difícil, donde dice sí, porque es un don, hijo de Dios. El apóstol Pablo en 1 Corintios 7 habla de que cada uno recibe un don y cada uno recibe ese don de cierto modo y es diferente a todos. Por eso, cuidémonos de ocupar. Nosotros no sabemos qué tipo de relación tiene ese hermano con Dios y no sabemos cómo atravesó su situación. Ojalá que nos animemos a hablar estos temas con los jóvenes. Ojalá que hablemos de forma transparente, directa, sincera. La sociedad hoy está pidiendo de que no se les mienta más. La sociedad está diciéndole, lo vimos por ejemplo con las elecciones, la gente necesita la verdad. El ser humano está buscando desesperadamente la verdad. Y alguien que habla de forma sincera, franca, con respeto, pero es alguien que le dice, mira, vos podés tomar la decisión que vos quieras, pero Dios no aprueba tu conducta. Vos elegís.
El apóstol Pablo muchas veces en 1 Corintios 7 dice, el que quiera hacer eso, que lo haga. Peca, no peca, pero es mucha cuestión de elección. Ojalá que nosotros podamos elegir. Muy bien. Que Dios te bendiga y que podamos iniciar muy bien la semana. Amén.